ahí. En la mano izquierda, en la parte superior, tenemos la isla Galápagos, que juega un papel fundamental de las corrientes que vienen del oeste, como son la corriente subsuperficial ecuatorial, la EUC, que al inicio se pensaba que esta era la corriente que tenía una mayor contribución sobre la corriente peruana, llamada corriente subsuperficial peruano-chilena, Perú-Chile. Pero hay otras corrientes, como las que están debajo de ellas, que están más cerca a la zona norte de Perú, más o menos a los 5 grados, donde tenemos una corriente, contracorriente meridional principal y una corriente secundaria. Son las dos que contribuyen, tienen una gran contribución sobre la corriente subsuperficial peruano-chilena. Ahora, todas estas son corrientes subsuperficiales, pero lo que quiero aclarar aquí es que uno de los grandes problemas de este tipo de circulación es esta zona, ¿no? La zona, básicamente la zona ecuatorial, casi el cielo ecuatorial. Ahí hay unos afluentes terriblemente fuertes, a veces se intensifica esta corriente, la EUC, o a veces estas otras corrientes también, que son la primaria y la secundaria ramal meridional, también se intensifican. Y lo que se ha visto en los últimos tiempos es que la gran contribución de estas dos corrientes meridionales, la PSCC y SSCC, contribuyen mayoritariamente sobre la corriente peruana subsuperficial, Perú-Chile. No tanto así como la EUC. Antes se pensaba que esta corriente llamada la corriente Cromwell era la que se trasladaba puramente, ¿no? Pero son estas las que contribuyen con los valores de oxígeno, que básicamente es lo que nos interesa, que conllevan. Este tipo de corriente lleva valores de oxígeno subsuperficialmente, ¿no? Bueno, esto es un esquema hecho por la doctora Montes en el 2010. Y quiero hacer una pequeña reseña de cómo se obtienen este tipo de corrientes, ¿no? Bueno, en la actualidad, toda la cosa ya está prácticamente hecha ya, ¿no? O sea, lo único que uno tiene que hacer es comprarse un equipo correntómetro, un ADSP, son equipos que funcionan con efecto Doppler, o sea, funcionan con una intensidad, perdón, con un eco, que es el rebote de un eco, que envía una señal acústica del barco, ¿no? Como está aquí. Son 4 haces, y luego a la hora que regresa, ese haz lo recibe indudablemente con frecuencias diferentes, y de ahí van sacando las capas y van encontrando los flujos de la velocidad, tal como se ve en el cuadro inferior derecho, ¿no? Entonces esto se pone en la quilla del barco y el resto ya. Ahora, indudablemente que en la parte del laboratorio del barco está todo el equipo donde se puede rastrear todo este tipo de cosas que están saliendo acá, ¿no? Ya son software que tienen ahí esto. También hay otros métodos directos que son más portátiles, como son los correntómetros, los que tienen aquí, unos correntómetros Andera o qué sé yo, pero que son portátiles, sirven para embarcaciones mucho más pequeñas o para determinar, por ejemplo, corrientes muy ligeras, ¿no? O sea, me refiero en tiempos muy cortos, no tenerlo anclado en un barco, sino uno portátil lo puede ir bajando con un winche o con otro cable, por ejemplo, ¿no? Y esa es la forma como se rastrea a la derecha. A la izquierda, por ejemplo, está todo el diagrama, cómo salen los flujos y cómo se lee, ¿no? Lo mismo en la parte inferior también tenemos un correntómetro, que es un ADSP, es el que hablábamos, que se instala debajo del barco, en la parte de la quilla, y va haciendo los tracks. O sea, según como usted lo va haciendo el trayecto del barco, les va también obteniendo velocidades, ¿no? De corrientes. Están los vectores de velocidades, tal como se grafica aquí. Entonces, estas son tecnología moderna que indudablemente ayudan bastante, comparado con otros métodos que más adelante les voy a indicar. Por ejemplo, los resultados de estos correntómetros, que son
Doppler o Andera, cualquiera de ellos, nos da este flujo, un flujo, una capa vectorial, son vectores que están dirigidos hacia el sur, y hay una escala que está a la mano izquierda de cada gráfico, donde se puede ver que son centímetros por segundo, y este estaría más de 50 centímetros por segundo en la parte de amarillo a naranja, y está en una capa de 64 metros, o sea, a 64 metros de profundidad hemos tenido este gráfico que está aquí, que es un gráfico obtenido para un crucero, bueno, pelágico de pesca superficial, pero a 64 metros nos ha dado efectivamente que las corrientes son bastante fuertes a nivel subsuperficial, ¿no? 64 metros. Lo mismo para una capa mucho más profunda, entre 100 y 180 metros de profundidad, todavía sigue manifestándose ese flujo amarillo-naranja, que es más o menos entre 45 y 50 centímetros por segundo, y casi a la misma altura, ¿no? A la altura de Paita Chicama, ¿no? Toda esta zona de aquí. Entonces, este tipo de corrientes son importantes, son corrientes subsuperficiales porque están debajo de la superficie y van hacia el sur. Entonces, esto obedece a un flujo denominado, como ya habíamos visto antes, la corriente subsuperficial peruano-chilena, que esto lleva consigo una buena cantidad de oxígeno y oxigena toda esta zona por donde está, ¿no? Si se dan cuenta, llega hasta los 10 grados sur casi la oxigenación, o sea, me refiero que el flujo está bastante fuerte hasta acá, a 64 metros. Superficialmente, de repente a los 30 metros es mucho más, ¿no? Pero eso es importante, o sea, la cantidad de oxígeno que llevan estas corrientes marinas subsuperficiales, y que tiene que ver con el problema, en este caso de los cruceros pelágicos, tiene que ver con la pesca básicamente de anchoveta, ¿no? Y podemos ver también que subsuperficialmente sirve para otros recursos como son la merluza, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto es el resultado de lo que resulta de trabajar con esos correntómetros. Aquí tenemos otra distribución también, que es a 80 metros, y si observan también sigue más o menos la intensificación en esa parte de entre Paita y Chicama, bastante fuerte, a 80 metros. Y en el gráfico derecho, a 176 metros, todavía aparece mucho más corrientes fuertes, ¿no? Del orden de los 50 centímetros que casi toda la zona está color amarillo-rojo. Y eso está bastante bueno, ¿no? Es en marzo. Cosa que no es muy común obtener estos gráficos así tan fuertes, porque tendría que ser abril, mayo, junio, que más adelante lo voy a enseñar, porque ahí son donde salen los mayores valores de esta corriente subsuperficial. Pero bueno, o sea, también es bastante bien, ¿no? O sea, no hay un patrón absoluto sobre esto. Bueno, vamos a ver algo sobre análisis de las corrientes en mesoescala, o sea, durante toda la costa del Perú. Y aquí tenemos corrientes superficiales, ¿no? Con un ADSP, que es un correntómetro, como le digo, que utiliza el efecto Doppler, que emite una señal acústica y cuando regresa ve la diferencia de frecuencias y ahí sale el valor de la velocidad. Si observan, estos gráficos son interesantes porque dan ciertas vorticidades, ¿no? O sea, estos son los valores, los vectores que están aquí de velocidad, en una capa bastante superficial de 12 a 20 metros. Y este es un valor, son valores reales que han salido, ¿no? De acuerdo a los transectos del barco. Y esta distribución es más o menos similar durante todo el año, en la parte superficial, ¿no? Ahora, indudablemente estos remolinos y todo esto se deben a los cambios en la intensidad y la dirección de los vientos, básicamente, porque esa parte es superficial, ¿no? No olvidar que el problema de las vorticidades que también están presentes, ¿no? Como son los remolinos superficiales. Aquí tenemos unos, tenemos varios, ¿no? Hay unos que son del orden de los cientos de kilómetros, otros son mucho más pequeños, ¿no? Pero eso contribuye efectivamente a la presencia de la clorófila, ¿no? Contribuye a eso y a toda la cadena, digamos.
Seguimos como ejemplo de estas corrientes marinas con este equipo que le digo de ASP. En el lado izquierdo tenemos una corriente bastante convulsionada. No todo está dirigido hacia el norte ni todo está dirigido hacia el sur, sino hay forma de remolinos que estarían indicando demasiada turbulencia en la parte superficial, ¿no? Entre 12 a 20 metros, que es la- el análisis de las gráficas anteriores, ¿no? Del gráfico anterior. Acá tenemos otro, que es un crucero demersal, que es la capa promedio de 92 a 100 metros. Este sí da la corriente subsuperficial peruano-chilena, que va casi intensificado, toditito, hasta el sur, incluso, ¿no? Y es bastante fuerte aquí desde Paita hasta Salaverry, incluso pasando, ¿no? Y si observan bien en los meses quinto y sexto mes, o sea, estamos hablando de otoño, aquí es donde efectivamente en esta época, donde se intensifica esta corriente subsuperficial peruano-chileno frente a la costa peruana. Otro, en la parte superficial también es un crucero de 1900, del 170403, crucero pelágico también. Y aquí también se ve pues las vorticidades que hay, ¿no? Y estos son datos directos, o sea, aquí no hay ningún cálculo que se haya hecho, digamos, aproximado ni nada, sino son de frente, son valores que arroja el equipo, son vectores aquí. Lo mismo acá, la capa de 42 a 52 metros. Lo he puesto para que vean solo cómo se encuentran estas cosas. Y acá hay zonas bastante... perdón, voy a retroceder al anterior, ¿no? Aquí hay zonas donde hay bastantes vorticidades. Y en casi toda la costa, ¿no? Estos son ejemplos nomás. Aquí tenemos uno que es muy importante, esta corriente subsuperficial que venimos hablando, peruano-chileno a lo largo de la costa del Perú, y se ha hecho un ploteo de la variación estacional. O sea, acá tenemos para el verano, enero-marzo, y efectivamente en la parte subsuperficial, cómo se ha visto, dónde se sitúa. Todo lo que está en azul, y ese se sitúa al borde de la plataforma, ¿no? Si se dan cuenta, es el borde de la plataforma. Y tiene una extensión bastante interesante, ¿no? Es como un cono que va de la pantalla hacia afuera, saliendo, o sea, hacia el sur. Para abril-junio, ¿no? Para abril-junio, mantiene, digamos, su posición, pero es más extensa, ¿no? Se proyecta más hacia todo esto. Entonces, esto de aquí significa que hay un buen flujo dirigido hacia el sur. Y siempre se sitúa al borde de esta plataforma, más o menos a un promedio entre 100 y 150 metros de profundidad. Y en el invierno hay un tremendo contraste, ¿no? En el invierno, efectivamente, se reduce completamente este núcleo de la corriente hacia el sur, en casi nada, ¿no? Y vuelve a recuperar más bien ya en primavera otra vez, ¿no? Pero la mayor intensidad surge entre abril y junio, un mes de otoño, ¿no? Donde se intensifican estas corrientes. Como le decía, esto conlleva una gran cantidad de oxígeno y sobre todo localizado al borde de la plataforma, donde hay una cantidad de pesca, que es la pesca demersal, digamos, ¿no? Los biólogos deben saber más que yo, definitivamente. Bueno, este es otro crucero multidisciplinario que se hizo, y las cosas se hacen simultáneamente, o sea, mientras los oceanógrafos van tomando las temperaturas, las salinidades, los oceanógrafos físicos van utilizando los correntómetros para medir, y los pesqueros, ingenieros pesqueros o biólogos, van haciendo sus capturas de pesca. Entonces aquí se puede ver, es un crucero multidisciplinario donde se usaron todas las disciplinas que hay en el IMARPE, en este caso, las que se dedican a las cuestiones marinas, y aquí podemos ver un ploteo de masa de agua, como vemos en la parte verde que está aquí en el mar,
son aguas productivas, o sea, aguas costeras frías, que son las aguas que son las más productivas, que tienen una buena cantidad de nutrientes. Tenemos una capa media celeste, que es una zona de mezcla entre estas corrientes costeras frías y las azules, que son las corrientes oceánicas, o denominadas también corrientes subtropicales superficiales, ¿no? Entonces, eso sería lo que salió para ese crucero en cuanto a masa de agua. No olvidar que las que están más cerca de la costa, de la parte verde, son las que son más productivas. Entonces después se ploteó, indudablemente que el equipo venía funcionando cuando se hizo este rastreo, el equipo de corriente, y se plotearon las corrientes, ¿no? Entonces aquí se puede ver un gran remolino que coincide justamente con los bordes de las aguas costeras frías. Si voy a lo anterior, ¿no? O sea, aquí es un borde del agua costera fría, lo mismo acá hay otro, y por acá hay otra vorticidad. ¿Mm? Se siguió trabajando, indudablemente todo esto es un trabajo simultáneo. Cada equipo de especialistas hace su trabajo. Y luego se ploteó en esto lo que son las capturas de anchoveta. Y esos núcleos que aparecen ahí de color amarillo, naranja y casi bien oscuro, son las capturas que se han encontrado, ¿no? Justamente donde están los remolinos, donde hay una mayor cantidad de alimentos. Y lo mismo en otros núcleos más pequeños. ¿No? Entonces, esto es un trabajo conjunto que se hace. Ahora, últimamente se está haciendo este tipo de trabajos porque sacar un barco para una sola disciplina es muy caro, ¿no? Estoy hablando del Instituto del Mar del Perú. Entonces se hacen cruceros multidisciplinarios ya. Incluso con embarcaciones más pequeñas, ¿no? Tenemos, bueno, el Humboldt creo que todo el mundo lo conoce, viene el Olaya, el Flores, y hay otras embarcaciones pequeñas, que esas ahora están bien implementadas con estos equipos para poder determinar todos estos parámetros que son importantes y luego, con toda la facilidad del caso, se realiza el informe antes de bajar a tierra y se baja con el informe impreso incluso. O incluso se manda, si es muy urgente, se envía vía fax un correo que tiene el barco hacia tierra, ¿no? Pero esto es muy simple, muy bonito, muy práctico para los que recién están empezando a hacer esta disciplina. Ya, para ellos no le va a ser muy costoso simplemente aprender a manejar los equipos. Y indudablemente, pues, la oceanografía, que es la disciplina que tiene que hacer, o la pesquería o la biología, ¿no? Pero yo me refiero que anteriormente no habían estas facilidades y habían otro tipo de cosas que no eran tan exactas como estas que están ahora y había que utilizar métodos aproximados. Entonces, eso es lo que quiero hacer, una cuestión, un poco de una reseña histórica para que vean cómo ha ido evolucionando la oceanografía en este caso. Hablamos de encontrar corrientes directas como eran los correntómetros que lo estábamos usando anteriormente, ya no hay problema, ¿no? Ahí se usa y ya se encuentra. Pero cuando no había nada de eso, teníamos que emplear unas corrientes aproximadas, o sea, teníamos que encontrar unos métodos indirectos para encontrar las corrientes. Entonces lo que se hizo es, o lo que se hace siempre, no nosotros solamente, sino todas las instituciones que no cuentan con los equipos anteriores, tienen que hacer un balance geostrófico, que simplemente es el gradiente de presión en el mar, que se equilibra con la fuerza de Coriolis, que es la fuerza de la rotación de la Tierra. Esto tienen que estar equilibradas por eso se dice que se equilibra con el flujo de Coriolis y presenta un flujo perpendicular, que es el que está abajo, de color negro, corriente geostrófica, que es paralela a las líneas de presión. Para el caso del hemisferio sur, esta centro de alta presión se encuentra a la izquierda y se puede ver cómo serían las corrientes, pues, ¿no? Siempre paralelas a la citón. Entonces, ¿qué significa esto? Que como no teníamos los equipos anteriores, para poder resolver el problema,
encontrar corrientes, por lo menos a corrientes en una buena aproximación, que sean corrientes que se encuentren equilibradas, o sea, entre un gradiente de presión, me refiero a la presión hidrostática, con la fuerza de Coriolis. ¿Sí? Y indudablemente que ahí no cuenta, no sale nada de lo que significan corrientes residuales, tampoco fricciones o corrientes friccionales, nada de eso se considera, ¿no? Esto es una aproximación bastante simple. Una vez encontrado este flujo, fíjense, ven, el gradiente de presión está para acá, y el flujo de Coriolis está hacia el otro lado, siempre al revés, y sale una corriente geostrófica perpendicular. Para el caso de nosotros, el rojo tendría que estar en la izquierda, el verde a la derecha, y la geostrofía sería de norte a sur, en el gráfico. Bueno, este método encuentra una corriente, son dos ecuaciones que hay que hacer, son bastante simples, de aproximación, y al final se encuentra un valor, cómo se encuentra esa corriente geostrófica, que es perpendicular a todas las secciones verticales, porque como ya sabemos, tiene que ser perpendicular al plano vertical, ¿sí? A ver si me dejo entender otra vez, perdón. Plano vertical. ¿Sí? Entonces, esto está en este lado y la geostrofía está perpendicular. Entonces, los planos verticales que tenemos aquí, que son estos, ¿cómo se obtienen estos planos verticales? Sale la embarcación, navega y va haciendo sus secciones. En cada punto va tomando, por ejemplo, hasta las 100 millas, cada 10 millas va tomando medidas de la superficie hasta los 500 metros o hasta donde se haya programado el crucero. Y de ahí se plotean estas cosas, ¿no? Pero ¿cómo se hace? Primero hay que calcular entre dos estaciones. En cada estación hay que calcular la velocidad geostrófica para uno y para el otro. O sea, la geostrofía sale entre dos estaciones en medio. O sea, es un método sencillo, pero antiguamente se hacía así. O sea, no como el primer método que le enseñé arriba con los correntómetros y los ASP. Tendríamos que plotear sección por sección y luego hacer la famosa aproximación, ¿no? Por aquí pasó, etcétera, 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 etcétera. Y luego así, ¿no? Entonces, antes se trabajaba así porque no había los equipos. Pero indudablemente que esto sirve bastante también, pues, ¿no? Cuando no hay, cuando se quiere una embarración pequeña y no se necesita hacer tantas salidas hasta 100 millas, pues, se puede hacer de esta manera también, ¿no? Entonces, lo que yo le decía, cada sección o cada transecto me va a dar una sección, ¿no? Una sección aquí. Y eso se observa acá. Están los valores de temperatura, esto sí no hay problema. Y el oxígeno, era lo más importante con respecto a este tipo de corrientes subsuperficiales. Y aquí viene el cálculo que había que hacer, el cálculo de velocidad geostrófica, que es el que se hace, como le digo, en forma indirecta, ¿no? No tan directa como los correntómetros al inicio. Entonces, aquí interpretar esto es esto es bastante fácil, no hay ningún problema, pero esta parte que está aquí, lo que está con rojo, medio amarillo, toda esta parte, que está casi pegada a la plataforma, son corrientes, hay un valor negativo ahí. Debería tener otro color, pero bueno, si le han puesto ese color, van hacia el sur, o sea, perpendicular a la pantalla y salen de la pantalla y se dirigen hacia el sur, mientras que los de color celeste-azul son positivos, van hacia el norte, pero todas perpendiculares a ese plano, al plano vertical. Entonces, estas que están aquí, que son hacia el sur, esta es la famosa corrientes subsuperficiales peruano-chilenas, ¿no? Son las que están aquí. Estas son corrientes hacia el sur, que tienen una función tan igual que encontradas con los aparatos modernos, que también nos indica bien hacia dónde y cómo está oxigenando esta zona. A la presencia de este flujo, cómo estaría oxigenando
toda esta parte de acá. Lo mismo tenemos una para abril, una sección también en el mismo sección Paita, o sea, de 0 hasta las 100 millas. Aquí se puede ver la escala 0, 20, 40, 60, 80, 100 millas de la costa, hasta los 500 metros. También obtenemos valores de temperatura. Bueno, eso no hay ningún problema, eso se hace con un equipo para medir esto, temperatura, salinidad, oxígeno. Y la velocidad geostrófica se hace con ese cálculo que yo les he dicho, ¿no? Es el balance geostrófico entre el gradiente de presión y la fuerza de Coriolis. Y se obtiene así. Entonces aquí, indudablemente que ha habido mucho más flujo dirigido hacia el sur. Y si se pueden ver más o menos, la proyección de esto sería hasta bastante grande, 250, ¿no? El oxígeno, toda la capa del oxígeno, daría hasta 250 metros. Y esta no tanto, ¿no? Pero esta está bien localizada, ¿no? Pero aquí lo novedoso es esto, este cálculo, bueno, novedoso me refiero para los que no conocen, pero estos cálculos eran los que se hacían anteriormente. Hasta ahora se siguen haciendo cuando no tenemos un correntómetro que esté trabajando para esto directamente, ¿no? Si hay un correntómetro trabajando para esto, entonces ya, pues no hay necesidad de ese cálculo, ¿no? Pero esto es un balance geostrófico encontrado. Es una buena aproximación también, ¿no? Nos da una buena idea de cómo está el flujo hacia el sur. Aquí tenemos una que es bastante interesante porque aquí quiero añadirle algo más. Si nosotros observamos la gráfica de temperatura, que creo que casi todos la conocen, es un gráfico de temperatura subsuperficial, o sea, desde 0 hasta, en este caso, hasta 300 metros. Que está aquí, estos valores que están acá son los valores de isoterma, son superficies de igual temperatura. Y hay una fuerte profundización de estas isotermas. La de 15 grados, por ejemplo, comienza a profundizarse y la de 14 también, ¿no? Empieza con la de 13 grados, se profundiza. Entonces hay una profundización ahí fuertísima que tiene que ver también con la profundización del oxígeno, la de 1, valor de 1 mililitro por litro, y eso está relacionado directamente con un flujo que se dirige hacia el sur, y aquí podemos ver eso, ¿no? Este núcleo que está aquí, naranja con amarillo, es un flujo que está dirigido hacia el sur, fuertísimo, ¿no? Muy fuerte. Y eso ha causado efectivamente la inclinación de estos parámetros de temperatura y del oxígeno. Entonces, cuando se ve así una cosa como esta, ya se sabe que efectivamente hay un flujo dirigido hacia el sur, ¿no? Bueno, este es el cálculo de la velocidad geostrófica que yo le digo por todas las secciones. En este caso, he hecho las velocidades geostróficas, ¿no? He presentado estos para diferentes cruceros, diferentes fechas, y los valores del oxígeno en la columna de agua para ver cómo funciona esto. Entonces, si observamos la primera del 21 al 22 de enero del 2015, vamos a ver que hay un flujo hacia el sur, no olvidar que es el naranja, el amarillo, se va hacia el sur. Casi está casi al borde de la plataforma y el oxígeno es muy pobre, ¿no? El 1 está por arriba casi por los 100 metros. La segunda de 24 a 25 de abril, este flujo también está fuera de la plataforma bastante y más o menos está oxigena casi más la parte de fuera, ¿no? El tercero, ese que está aquí, está a 150 metros y también proporciona oxígeno hasta más de 150 metros de profundidad, ¿no? Mientras que este otro de acá no mucho, ¿no? Pero estos son datos que han salido de crucero. Entonces, con esos cálculos geostróficos que se hace por cada sección, aquí está, esta es una sección frente a Paita, digamos, esta es una sección frente a
Chicama, Callao, etcétera, etcétera. Entonces con esta se unen todos estos y se plotea las corrientes. En este caso la roja es la corriente subsuperficial peruano-chilena, que es en este caso la más importante de las corrientes subsuperficiales. Pero también tenemos una corriente costera peruana, que es la de color azul, que va, esta es la corriente costera peruana que va pegada casi a la costa hacia el norte, ¿no? Que son los flujos que predominarían en frente a la costa peruana. Ahora, indudablemente, cuando nosotros vimos con los correntómetros de alta tecnología que lo hicimos al inicio, vimos que arrojaba una serie de vectores que nos decían cómo iba el flujo en toda la costa peruana, ¿no? Eso era con estos equipos. Pero para este caso, que no hemos tenido equipo, entonces hemos ploteado los valores en toda la costa, hemos ploteado los valores de la profundidad de la isoterma de 15. ¿Por qué la isoterma de 15? Porque frente a la costa peruana, la isoterma de 15 viene a ser la base de la termoclina. O sea, la termoclina ya saben que es donde se bifurca, donde se rompe toda, ¿no? los gradientes, y uno se profundizan en todo. Entonces, esa termoclina, la posición de la termoclina es muy importante, ¿no? Para muchas cosas. En este caso, lo que se ha hecho es se ha ploteado la profundidad de la termoclina, y se puede ver que efectivamente cuando el flujo, cuando los valores de la termoclina son muy profundos para el lado costero, el flujo es hacia el sur, ¿no? Si ven los valores acá. Y caso contrario, acá, todo sigue, ¿no? 90, por ejemplo, acá es 90, acá son 110 metros de profundidad, lo mismo acá. Entonces, todos son flujos que están viniendo de norte a sur. Y se observan estos valores que están acá, 110, 90, son las profundidades de la isoterma de 15, o sea, abajo. Entonces, esto también es un indicador de que efectivamente existe un flujo hacia el sur, sin tener yo el correntómetro ese de alta tecnología, ¿no? Un ADCP ni nada de esas cosas. Y tampoco ni hacer cálculos geostróficos tampoco. Simplemente ploteando el valor de la isoterma de 15, y yo tengo efectivamente cómo es el flujo subsuperficial. ¿No? Esto es lo que hacíamos pues cuando no teníamos nada de esas cosas, ¿no? Aquí también es una cosa importante la profundidad de la isoterma de 15, o sea, ya no estamos hablando de geostrofía, sino estamos hablando de profundización de la isoterma de 15, que, como le digo, para el caso del Perú, forma la base de la termoclina, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, frente a la costa peruana, la profundización de 0 hasta las 60 millas de la costa, para las tres áreas, área norte, centro y sur, ¿no? La norte va de los 3 a 7, de 7 a 12 y 12 a 18, ¿no? Y vemos que para las tres zonas, el comportamiento de esta profundización es exactamente la misma. Bueno, no exactamente la misma, pero la tendencia es casi siempre. Por ejemplo, esta parte de aquí que estoy señalando, habla del año 71-72, que se había una profundización de esa isoterma de 15, o sea, una profundización de una isoterma me indica un flujo hacia el sur. Eso es lo que habíamos visto en las gráficas anteriores. Y no olvidar que en el año 71-72 hubo un fenómeno niño, que es aguas que invaden del norte hacia el sur, ¿no? O sea, desde la zona ecuatorial se vienen hasta el Perú, y acá está efectivamente cómo se fue ese flujo. Ahora, indudablemente, la parte más afectada frente a la costa peruana es la zona norte, pues, ¿no? Porque está más pegada a la zona ecuatorial. Y aquí se nota esto, ¿no? De color negro, el área norte. Y las otras áreas no son tan afectadas, ¿no? Centro y sur. Lo mismo en el año 97-98, que hubo otro niño también fuerte, también la zona norte se profundizó más, y las otras áreas también sufrieron más profundización que en el año 71-72, o 72-73, perdón.
Y entonces este es importante, ¿no? El 82-83 también fue de una gran magnitud, como podemos ver acá. Esta profundización de la isotermia 15 me está indicando flujos efectivamente hacia el sur, ¿no? Y este es el valor promedio de las tres zonas. ¿No? Entonces, hasta ahora hemos visto primero las mediciones de corrientes con una alta tecnología, después con métodos aproximados que eran la geostrofía, y luego simplemente utilizando la profundización de la isotermia de 15. Todo con la idea de ver flujos. Bueno, y aquí hay de la isotermia de 15 se hizo una climatología, o sea, una climatología estacional, verano. Esa que está aquí es la mayor profundización, está en el otoño, ¿se pueden ver? Está en el otoño. Y aquí también se profundiza, pero este de acá es para el área norte, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, para el otoño es donde mayor se profundiza la isotermia de 15. Quiere decir que para el otoño los flujos hacia el sur subsuperficialmente son mayores en intensidad. Bueno, eso es todo lo que tengo que decirles.